Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia News. La esquizofrenia considero que es una enfermedad mental a la cual se le da poca visibilidad y muchas personas lo sufren, por lo que hoy vamos a aprender qué es, su origen, sus tratamientos a lo largo de la historia, qué la causa, cómo es vivirla y algunas noticias, además de explicar cómo tratar a algún familiar o amigo que padezca de ella. Primero de todo, ¿qué es la esquizofrenia? Bien, según el Instituto Nacional de la Salud Mental, podemos definir la esquizofrenia como una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Y según la ONU, se estima que afecta a 21 millones de personas en todo el mundo. La esquizofrenia fue diagnosticada por primera vez en 1809, en la época de Pinel, el cual ha sido uno de los mayores referentes en el mundo de la medicina en cuanto a la salud mental, que se dedicaba a tratar e investigar enfermedades mentales, y en la época de Haslam, el cual hacía más de lo mismo. En ese entonces, la esquizofrenia era considerada una enfermedad mental que aparecía solamente en los jóvenes y se caracterizaba por tener presencia de psicosis, que es cuando uno pierde el contacto con la realidad. Y además también se caracterizaba por tener un deterioro en las facultades mentales y se decía que progresaba hasta la locura permanente. Estoy loco. Bueno, ahora vamos a dar un poco de contexto histórico antes de pasar a los tratamientos. Y resulta que antes del 1800 no había ninguna descripción de esta enfermedad y, como es bien sabido por la cultura popular, muchas de las personas que padecían este tipo de enfermedades mentales eran consideradas endemoniadas o practicantes de brujería. Y resulta que en el caso de la esquizofrenia no sería menos. Es más, para que entendáis un poco la situación, las familias llamaban antes a un cura que a un médico. Ya en la Edad Media, que abarca desde el 476 hasta el 1492 aproximadamente, con la llegada de la Santa Inquisición, que era un grupo de ultra religiosos que defendía la fe, se condenaba por brujería a las personas con esquizofrenia u otras enfermedades mentales, como puede ser la epilepsia. Más adelante, en la época del Renacimiento, que es la que viene después de la Edad Media, dejó de tratarse a los enfermos como brujos y se les consideró pacientes. Y se les ingresaba en hospitales psiquiátricos en donde había una norma que era tratarlos bien. Y bueno, ¿de dónde sobre la esquizofrenia, no? ¿Por qué aparece? Bueno, pues, aunque no se sepa al 100%, se cree que en un 80% aparece por rasgos genéticos y que el otro 20% depende de temas en tu ambiente, como puede ser el consumo de distintas sustancias, las complicaciones en el embarazo y en el parto, o incluso infecciones por virus. La esquizofrenia podría ser un problema de comunicación entre neuronas, concretamente entre las sustancias que se encargan de enviar información entre ellas, llamadas neurotransmisores. Pues se ha visto que la dopamina, que es de las sustancias que se encargan de las funciones motoras del cuerpo, es decir, de movimiento, se ve altamente alterada en personas con esquizofrenia. Ahora vamos a ver un poco los tratamientos que han ido creándose a lo largo de los años para la esquizofrenia. Bien, uno de los primeros fue en 1928 y lo describe John Fulton, que era uno de los neurofisiólogos más destacados de la época. Y el tratamiento que crea es la famosa lobotomía, la cual muchos habréis escuchado hablar de ella. Consistía en realizar unos agujeros en el cráneo y empujar a través de ellos un instrumento afilado en el tejido cerebral. Luego, lo que se hacía era mover el instrumento afilado de un lado al otro, cortando así las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Lo que pasaba era que los lóbulos frontales son los que se encargan de controlar el movimiento voluntario y las funciones cognitivas, es decir, la atención, orientación, memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje y las habilidades videoespaciales. Este proceso, pues claro, tenía graves consecuencias negativas, como que los pacientes podían quedarse incapaces de andar o comer por sí solos, o incluso de hablar.
Aún así, en la época se creía que era el método más eficaz de todo. También, como dato, se realizaba este procedimiento en personas con trastorno obsesivo-compulsivo o el TOC y en personas con depresión grave, por ejemplo. Ni siquiera se realizaba ninguna investigación o se realizaba un seguimiento en el paciente para saber si la técnica causaba consecuencias negativas o no. Simplemente se realizaba. Por suerte, esta técnica dejó de utilizarse en 1960 con la llegada de los primeros medicamentos antipsicóticos. Más tarde, durante la década de los 40, llega otro tratamiento, el cual consistía en provocarle al paciente una crisis en la que convulsionase mediante la estimulación eléctrica del sistema nervioso central, que es el que se encarga de analizar los estímulos del exterior y generar una respuesta, como cuando te lanzan una pelota de béisbol, por ejemplo, pues tu sistema nervioso central se encarga de recibir que te la han lanzado y genera una respuesta, la cual puede ser esquivarla, por ejemplo. No era uno de los principales tratamientos, la verdad, pero se usaba en ocasiones. Lo que pasaba negativo es que tenía efectos graves en la memoria del paciente. También se causaban daños físicos al convulsionar. Hoy en día se sigue usando, obviamente más avanzado, el mismo tratamiento que en 1960, el cual era el de aplicar neurofármacos. Algunos de los más conocidos, algunos de los más usados pueden ser la clorpromazina, el haloperidol y la clopacina, entre muchos otros. Los síntomas generales para saber si alguien tiene esquizofrenia, ojo, no estoy diciendo que autodiagnostiquéis ni diagnostiquéis a nadie sin ser profesionales en esto, pero los síntomas así más comunes suelen ser el tener creencias falsas, como pensar que todo el mundo te está mirando, que están viendo cosas negativas sobre ti, o que te están persiguiendo, tener alucinaciones o escuchar cosas que realmente no están pasando, la cual el tener alucinaciones auditivas suele ser la alucinación más común. Hablar de una manera desorganizada y responder cosas que no tienen nada que ver cuando le preguntan algo. Y otro síntoma es comportarse de manera normal, como podría ser actuar de manera infantil siendo ya un adulto. Y otro puede ser tener movimientos esporádicos, así, movimientos de repente, entre otros síntomas. Me vi también un documental de personas con esquizofrenia, el cual puedes buscarlo en YouTube, que se llama 1% esquizofrenia. Trata sobre personas con esquizofrenia contando experiencias y cómo viven, problemas que han tenido, etc. Pues he podido más o menos ver cómo es vivir con esquizofrenia en base a sus testimonios. Resulta que muchas personas que padecen esquizofrenia suelen encerrarse mucho tiempo en casa. Por ejemplo, había una chica que se había ido a encerrar un año y al parecer es bastante común, debido a cosas inexistentes como pueden ser pensar que todo el mundo la está criticando, que todo el mundo la está mirando o pensar que le están persiguiendo. No solo se refugian en casa por eso, también porque tienen miedo a ellos mismos, a la locura que les puede dar, lo que pueden hacer sin poder controlar y debido a eso causar pues daño a los demás sin intención. También en algunos casos le temen en sí a la vida. Además, muchos viven en una especie de mundo imaginario, ya que tienen constantes alucinaciones, como es el caso de un chico el cual veía constantemente rayos de energía. Antes de pasar a noticias y datos curiosos, quería desmitificar algunas cosas y también explicar cómo lidiar un poco con personas con esquizofrenia. Se entiende a pensar que las personas con esquizofrenia son violentas, pero la verdad es que nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que ellos suelen ser violentos, pero más hacia ellos mismos. Tienden a tener comportamientos autodestructivos. También se creen que son menos inteligentes, pero no, resulta que la esquizofrenia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Lo que sí es que puede afectarle la esquizofrenia en la atención y concentración, lo que como consecuencia reduciría su rendimiento, pero no les quita inteligencia. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a alguien que tenga esquizofrenia? Bien, lo primero de todo es que con respecto a las alucinaciones no debemos confrontarle. Es decir, aunque vean cosas, nos digan cosas, no debemos enfrentarnos a ellos. No debemos decirle que no existe, que no está ahí. No debemos buscar un conflicto. Luego debemos facilitarle
en la medida de lo posible, que lleven una vida organizada y estructurada. Debemos actuar de la manera más comprensiva y sobre todo aceptar la enfermedad que ellos tienen. Debemos aceptar la enfermedad que ellos tienen. Al fin y al cabo, nadie elige tener un trastorno mental. Otra clave también muy importante es animarlos a seguir con el tratamiento, ya que con la medicación adecuada y un acompañamiento pueden vivir una vida plena. Bueno, ahora solo para compartir una noticia, esta vez, la cual me ha parecido muy interesante. Resulta que a nivel mundial, el 30% de los pacientes con esquizofrenia tienen riesgo de padecer complicaciones cognitivas debido a los propios medicamentos que se les están recetando. Pero como había mencionado antes, los pacientes suelen tener elevados los niveles de dopamina en una región del cerebro llamada estriada. Esta zona cuenta con dos de las principales neuronas, que son la dopamina D1 y la D2. Los receptores neuronales del cerebro, en esta zona, cuales son proteínas que se encargan de simplemente detectar y enviar información, resulta que estos receptores se abren y se cierran, por así decirlo, como si fuesen un conducto, por los que pasan la dopamina D1 y la D2. Pues resulta que los medicamentos que se están enviando, se están recetando, esta noticia por cierto es reciente, hace unos 4 días, 5 de cuando estoy viendo el vídeo, pues cierran los medicamentos una compuerta, que es por donde pasa la dopamina D2, generando así como un desequilibrio neuronal, y pueden aparecer daños como los movimientos incontrolables, padecer de Parkinson, tener rigidez y temblores así esporádicos, además de lentitud en el movimiento. Para pasar ahora como datos curiosos, quería contaros que la madre de Marilyn Monroe, que se llamaba Gladys Baker Mortenson, padecía esquizofrenia, lo que hizo que Marilyn tuviera que pasar en su infancia por 11 familias diferentes. Recalcar que parecía de esquizofrenia paranoide, porque hay distintos tipos. Lo otro dato es que los hombres jóvenes con trastornos del consumo de cannabis tienen un mayor riesgo de padecer esquizofrenia. Y también que algunos artistas famosos, como pueden ser Edvard Munch o Van Gogh, es probable que tuviesen esquizofrenia o algo muy similar. Bueno, esto ha sido todo por este episodio, espero que os haya gustado y os haya parecido muy interesante y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento.